En este video vamos a analizar el efecto de sumar una constante a las funciones seno y coseno. Una vez más, te recomendamos que tengas presentes los estudios del seno y coseno que hicimos antes de ver este video. Quizás a esta altura puedas anticipar qué va a suceder con las funciones de esta forma, donde tenemos seno de x más una constante o coseno de x más una constante. Estas funciones tomarán en todos los puntos de su dominio el mismo valor que el seno, o que el coseno, más la constante d, que por supuesto puede ser positiva o negativa. Es decir, que podemos anticipar que su gráfico será como el del seno o como el del coseno, pero desplazadas d unidades hacia arriba si d es positivo o hacia abajo si d es negativo. En este caso representamos la función seno en gris y mostramos una cierta función seno de x más d, para algún d que evidentemente es positivo, que está en todos sus puntos desplazadas de unidades hacia arriba. Podemos entonces determinar su conjunto imagen con solo conocer su fórmula, ya que vamos a poder saber qué valor máximo y qué valor mínimo va a tomar la función. También saber su amplitud, que va a ser 1, y su periodo, que va a ser 2pi. Pero además, podemos anticipar que las abscisas de los máximos y los mínimos no variarán si las gráficas se desplazan en sentido vertical. Es decir, no importa qué valor tome d, el máximo va a tener, la abscisa del máximo va a ser la misma que la abscisa del máximo del seno, y lo mismo va a pasar con los mínimos. No vamos a poder decir eso de las raíces. En este caso, parecería como que la función toca raíces solamente en su mínimo. Podría no cortar el eje x o cortarlo en otro punto. Vamos a empezar con un ejemplo. Consideremos f de x seno de x menos un medio. En este caso, nuestra función tomará en cada punto los mismos valores que el seno menos un medio. Entonces, si el seno de x toma todos los valores entre menos 1 y 1, nuestra función tomará todos los valores entre menos 1 menos un medio y 1 menos un medio. Es decir, que la imagen serán el intervalo cerrado menos 3 medios un medio. Su amplitud, sin embargo, va a seguir siendo 1, igual que el seno, como anticipamos. A la hora de analizar los mínimos, nosotros anticipamos mirando el gráfico que los máximos y los mínimos que iban a tener la misma abscisa. Comprobémoslo. Sabemos que el seno alcanza su máximo de 1 en los ángulos de la forma pi sobre 2 más 2kpi. Nuestra función alcanzará su máximo cuando valga un medio. Es decir, que para averiguar los valores en los cuales alcanza un medio, tenemos que resolver esta ecuación. Pero para resolver esta ecuación sumamos un medio a cada miembro y nos queda que el seno de x es igual a 1. Es decir, la misma, estamos en el caso del seno, donde ya conocemos todos los ángulos que lo cumplen. Es decir, que los máximos de f, verificamos que los máximos de nuestra función serán los mismos que los máximos del seno. ¿Qué pasa para los mínimos? Bueno, el seno alcanza su mínimo de menos 1 en ángulos de la forma 3 medios de pi más 2kpi. Nuestra función alcanzará su mínimo cuando valga menos 3 medios. De nuevo, para resolver esta ecuación, sumamos un medio a ambos miembros y tenemos que encontrar para qué valores de x seno de x vale menos 1, que son exactamente para los mínimos del seno. Tenemos entonces comprobamos que tanto los máximos como los mínimos de nuestra función son los mismos que los del seno. ¿Qué pasa con los ceros? Bueno, vimos que ahora en este caso no iba a ser tan sencillo resolverlo como en estudios anteriores. Tenemos que resolver esta ecuación, f de x igual 0. Para nosotros implica resolver que el seno de x menos un medio sea igual a 0, o lo que es lo mismo que el seno de x sea igual a un medio. Para resolver esto tenemos que recordar lo que vimos en clases anteriores, donde nos apoyamos en la circunferencia trigonométrica para averiguar cuáles son los ángulos cuyo
seno vale 1/2. En este caso, esto va a ser para ángulos de la forma pi sobre 6 más 2k pi o 5/6 de pi más 2k pi. Es decir que pudimos en este caso encontrar relativamente fácil los ceros de nuestra función. Está claro que si d puede tomar cualquier valor, es posible que acá nos tengamos que resolver una ecuación para la cual no conocemos el seno, ya que nosotros vimos el seno para una cantidad limitada de valores. En ese caso, simplemente recurrimos a una calculadora y tomamos un valor aproximado. Entonces, para nuestra función ya conocemos su imagen, sus mínimos, sus máximos y el conjunto de ceros. Si queremos graficarla, una vez más, trazamos los ejes, dividimos el eje horizontal convenientemente y podemos marcar algunos de los puntos que calculamos. También podemos usar la idea que comentamos en otro video de buscar el primer máximo positivo y dibujar un rectángulo de base igual al período, a 2π en este caso. Dividirlo en cuatro partes iguales. Y en este caso hasta nos puede resultar conveniente trazar una recta horizontal de guía que sea igual al desplazamiento, al valor de d, al desplazamiento que le estamos dando a la función, para ayudarnos con el gráfico. Y una vez más, podemos en este rectángulo trazar una primera curva que nos ayude a tener una idea de cómo va a ser el patrón que después se va a repetir en todo el eje, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos construir nuestro gráfico de la función. Bien, vamos a resumir lo que vimos hasta ahora. En los casos que tengamos las funciones de seno de x más una constante o coseno de x más una constante, sabemos que su imagen será el intervalo cerrado de -1 más la constante a 1 más la constante. Su amplitud va a ser 1, su periodo va a ser 2π, eso no se modifica, el del seno o el del coseno. Los mínimos de f van a ser los mínimos del seno si estamos hablando de una función de este tipo, y los mínimos o igual a los mínimos del coseno, por supuesto, dependiendo de qué función estemos trabajando. Lo mismo con los máximos, y cuando querramos calcular las raíces, vamos a tener que resolver una pequeña ecuación utilizando la circunferencia o algún recurso que nos quede cómodo para encontrar los valores en los cuales la función se hace cero. Muy bien, hasta acá llegamos con el estudio de estos casos.